La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Mm? Ok. A ver, pero mientras te hago una prueba, ¿no? Para que tú me digas si me escuchas bien por acá. Bueno, pues, órale. Gracias. Bye bye. Listo, Germán, te escucho perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchas a mí? Ah, sí, perfecto. ¿Tú me Perfecto. escuchas bien? Sí, muy bien. Ok, Ok. entonces nos esperamos Entonces ya le puse, ajá, ya le puse lo de arriba. Start Broadcast y donde comparto. En la parte de arriba hay una pestañita que dice compartir. Ajá. Ahí dale clic y luego te despliega tu pantalla y ahí nada más ponle mostrar pantalla. Es que en la parte de, ajá, de compartir, de sharing, Ujú. me sale en gris. Dice, nadie puede ver tu pantalla, Oh, solamente disponible para presentadores. O sea, como ok, que no soy presentador todavía. es que te puse organizador. Espérame y te cambio el rol. Mm, Ok, ya. Y ahora sí me sale. Sí, de hecho Show ya, my screen. ya se Mm, ve tu pantalla. Ya. Ujú. Ok. Perfecto. Pues ahí está mi presentación. Mejor la dejo. A ver, de una vez la mando a slides. Se ve bien, ¿verdad? Sí, todo perfecto. Ok, entonces Ok, nos bueno. esperamos 9 minutos más y Ujú. comenzamos, ¿te parece? Órale, perfecto. Ok, Ahora sí me pongo en mute. sí, Bye bye. gracias, Germán.
Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abril Córdoba. Sí, yo estoy en el departamento de cableado aquí en Cisco. Antes de comenzar este webinar, me gustaría, por favor, que me hicieran saber mediante el chat si me están escuchando, por favor. Perfecto, al parecer todos tienen audio y están viendo también pantalla, ¿verdad? Muy bien, antes que nada agradecerles el tiempo que se toman para compartir con nosotros en esta mañana. El día de hoy está con nosotros el director comercial de Simon para México, Germán Espinosa. Él es quien va a impartir este webinar. Al final del webinar vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Por favor, Germán, buenos días, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días a todos. Sí, los escucho perfectamente. Muchas gracias, Abril, por la invitación. Y pues sí, vamos a tener un webinar en el que vamos a hablar el día de hoy de las soluciones Lighthouse, que son los componentes de fibra óptica para Simon. Si todos me escuchan bien, también confirmamos y entonces empezamos la presentación. Adelante, Germán. Todos tienen audio y también están viendo tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta presentación voy a tratar de hacerla un poquito más comercial. Es una presentación técnica que nos ayuda a poder explicar algunos de los componentes y sus características. Y también no tiene una introducción de Simon, porque bueno, es una presentación que vamos a tener el día de hoy solamente de 25 minutos, pero sin ningún problema, si alguien desea, también les podemos compartir alguna presentación mucho más comercial donde viene la introducción de Simon como compañía. A todos los componentes de fibra óptica les quisimos dar un nombre de un portafolio general y ese nombre fue Lighthouse. Entonces aquí vamos a poder ver todos esos componentes que forman parte de esa solución, desde cables, conectores, distribuidores, ahorita lo vamos a ver. Agradezco primeramente a Cisco el espacio para poder darles esta presentación y como ya me hizo el favor de presentarme, pues estoy aquí a sus órdenes a cargo de Simon México. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Vamos a ver cuáles son esos componentes del portafolio Lighthouse, los tipos de fibra y sus aplicaciones. Es decir, vamos a ver que tenemos cables de diferentes tipos de acuerdo a su ámbito de instalación, como pueden ser interiores, interiores exteriores o definitivamente cables para planta externa específicamente. Vamos a ver los diferentes métodos de terminación. Tenemos conectores de pulido epóxico, tenemos conectores prepulidos que les llamamos light bow, tenemos empalmes por fusión, que eso se utiliza con los pigtails, cables ya predeterminados de fábrica. Y aquí vamos a añadir un tema nuevo. No, lo vamos a revisar brevemente, de unos conectores recientemente liberados hace un par de semanas, que les llamamos conectores Optifuse. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata. Y vamos a revisar también las diferentes cajas. Cuando decimos cajas, bueno, nos podemos referir a los centros de distribución, los paneles de interconexión, los distribuidores de fibra óptica, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿de qué se compone el portafolio Lighthouse de Simon? Evidentemente de cables de fibra óptica, como mencionamos, tenemos de diferentes tipos, cables de interior exterior o de planta externa. Me di a la tarea de poder agregarles el enlace que los va a enviar hacia nuestra página de internet para que ustedes puedan encontrar estos componentes, estos productos. Distribuidores, ¿sí? Los distribuidores de fibra óptica o le podríamos llamar las cajas, centros de distribución, etcétera. Tenemos también de diferentes tipos, los distribuidores estándar,
Están los distribuidores de alta densidad, los distribuidores de ultra alta densidad que les llamamos Lightstack, y por último, los distribuidores de fibra óptica de pared, los wall mounted, ¿ok? Estos distribuidores deben de complementarse siempre en su interior con las placas de acopladores, ¿sí?, que así les llamamos nosotros. Hay quien les llama los paneles de fibra óptica, o sea, el panel no es precisamente un panel, todo un conjunto, todo un hardware completo, sino que es la parte que nosotros seleccionamos con el tipo de acopladores que vamos a introducir dentro del distribuidor de fibra óptica. Entonces, hay diferentes tipos de acopladores, de diferentes cantidades de conectores, diferentes interfaces, LC, SC, ST todavía, etcétera. También tenemos los jumpers y pigtails. Aquí van a encontrar dos familias que también para que ustedes las reconozcan, el sistema XGLO y el sistema Light System. ¿A qué se refieren estos nombres cuando ustedes los vean en la literatura de Simon? Bueno, la solución Light System son todos aquellos componentes de fibra óptica que están diseñados para poder soportar aplicaciones de 1 gigabit por segundo. Y las soluciones XG son para 10 gigabit, por eso el XG, ¿verdad? 10 giga. Y el LO es de low loss, o sea, son soluciones además de baja pérdida. Entonces, cuando vean el distintivo XGLO, son componentes de fibra óptica que soportan hasta 10 gigabits por segundo, aplicaciones 10 gigabit Ethernet, con baja pérdida. Perfecto. Tenemos también diferentes tipos de conectores. Los epóxicos y pulido, que comentábamos, son los que manualmente tenemos que lijar, inspeccionar con un dispositivo especial. Son muy laboriosos, pero es una solución muy económica. Están los conectores prepulidos, que es una terminación mecánica, y esos conectores se llaman light bow. Y tenemos unos conectores nuevos, bueno, podemos ver acá abajo, me adelanto, los conectores OptiFuse. Son conectores que es la combinación entre una fusión por empalme o empalme de fusión y el conector de fibra que va a quedar listo para ser introducido en nuestras placas de acopladores. Es decir, es un intermedio entre tener un conector prepulido y una terminación por empalme de fusión. Lo que nos vamos a ahorrar aquí es, además de tiempo, nos vamos a ahorrar la necesidad de tener que instalar charolas de empalme, pigtails fusionables, o sea, es decir, como quiera vamos a hacer una fusión, pero no va a ser ya con un pigtail, sino directamente en el conector terminable, y las mangas termocontráctiles que hay que acomodar en las charolas de empalme. ¿Ok? Perfecto. Centros de empalme. Estos centros de empalme los vamos a encontrar como Fiber Splice Enclosures en la literatura de Simon, y lo puse en amarillo porque el enlace que los lleva en este momento a la página dice que próximamente, ¿verdad? Ahorita dice próximamente, pero el producto ya está disponible, ya hay ficha técnica y ya hay disponibilidad de poder ordenar estos productos. Simplemente en la página todavía no está la información disponible como se encuentra para cualquier producto. Está en desarrollo, pero el producto ya está disponible y está muy interesante. Esto se trata de centros de empalme de muy alta densidad, es decir, aquí no va a haber placas de acopladores, conexiones de ningún tipo de interfaz. Aquí simple y sencillamente vamos a acomodar y organizar todos los empalmes de fusión que vamos a recibir de planta externa, típicamente, ¿sí? Son centros de transición para recibir un gran número de fibras de planta externa y poder hacer la transición a fibras de interior ya en el inmueble. Muy utilizado para
carriers, proveedores de internet, centros de datos, de colocation. Entonces, pero albergan un gran número de empalmes de fusión. Esto les puede llegar a interesar. Después tenemos los sistemas plug and play. Cuando decimos plug and play en la literatura de Simon, nos referimos a las soluciones que están preparadas para el soporte de más de 10 gigabit, es decir, 10 gigabit en adelante, pero también soluciones de aplicaciones en transmisión paralela como 40 gigabit Ethernet, 100 gigabit Ethernet, 200 y 400 hasta el momento. Entonces aquí vamos a encontrar evidentemente los cables troncales, MPO o MTP, las placas acopladoras de estos conectores MPO o MTP, distribuidores de ultra alta densidad, y los vamos a poder diferenciar entre base 8 y base 12. ¿A qué se refiere base 8 y base 12? Pues precisamente para que las aplicaciones paralelas, es decir, para transmisiones de 40 gigabit Ethernet en adelante, requieren para esa transmisión como mínimo 8 hilos. Pero las primeras soluciones que salieron al mercado salieron con cables y conectores que tienen terminados 12 hilos de fibra. En realidad se estaban desperdiciando 4 hilos para la transmisión. Entonces también se decidió por tener una solución base 8 que esté construida internamente solamente con 8 hilos, y se pueden hacer diferentes tipos de combinaciones con más conectores, y hay diferentes módulos, adaptadores, jumpers en ambos casos, en base 8 o en base 12. Pero ambas son soluciones plug and play y ambas soportan aplicaciones paralelas para aplicaciones de más de 10 gigabit Ethernet. También contamos con splitters o divisores de señal y todos los componentes para las redes ópticas pasivas, ¿verdad? Que son las redes PON. No tenemos equipo activo, por eso pongo que nada más tenemos los splitters y los componentes PON, o sea, los jumpers, los conectores, las placas, todo lo que tenga que ver con elementos pasivos, con cableado. No tenemos equipo activo como el ONT o el OLT. Los equipos que transmiten la señal, la electrónica, no tenemos eso. Simon simplemente tiene los elementos pasivos de cableado. Y también contamos con los cables de alta velocidad, que los van a encontrar en la literatura de Simon como High Speed Interconnects. Y en este caso hablaríamos de los High Speed Optical Cable Assemblies, o simplemente cables de alta velocidad ópticos, que normalmente ¿dónde se usan? Se utilizan para las interconexiones switch a switch, switch a servidor, router a router, router a servidor, etc. Típicamente se utilizan para conexiones en el mismo gabinete, en la misma fila, o en algunas ocasiones puede sí llegar a conectarse equipo entre pods diferentes a una distancia un poco mayor, aprovechando que la fibra puede soportar los enlaces por cientos de metros sin problema. Pero típicamente es para conexiones no muy largas, pero que sí requieren la interconexión directa entre equipos, sin pasar por más elementos de infraestructura, simple y sencillamente conectando directamente equipos entre electrónica y electrónica. Comentábamos que tenemos estos nuevos conectores, son recientemente lanzados al mercado, los conectores OptiFuse, y también algo que nos estaba faltando por muchos años y que nos pedían que por qué no contábamos con Breakout Kit. Pues bueno, ya tenemos los Breakout Kit para 900 micrómetros. Un poquito de teoría rápidamente. Tenemos la construcción de la fibra óptica, donde sabemos que tenemos 3 elementos muy importantes: el núcleo, tenemos el recubrimiento y lo que le llamamos, la corteza y el recubrimiento. Y dependiendo de la construcción de los diferentes elementos, podemos distinguirlos,
que multimodo teníamos un núcleo de 62.5 micras para las categorías OM1. Para las categorías OM2, OM3, OM4 y evidentemente también OM5, todas tienen un núcleo de 50 micrómetros. Esto lo comento porque también cuando ustedes encuentran especificaciones, bases de licitación, en donde les digan, se requiere instalar fibra multimodo mejorada 50 diagonal 125. Eso es muy ambiguo porque una fibra multimodo con un núcleo de 50 micras puede ser OM2, puede ser OM3, puede ser OM4, puede ser OM5. Si ustedes ven que no especifica, además de la construcción física del núcleo, ¿qué categoría es? Siempre deben de preguntar qué categoría espera el cliente para que esto no sea ambiguo, ¿ok? Y en las fibras monomodo, aquí se da el parámetro que es típicamente de 9 milímetros el núcleo de la fibra, pero hay diferentes fabricantes, ¿sí? Entre ellos Simon, que pueden no tener un núcleo exactamente de 9. De hecho, se permiten núcleos desde 8 hasta 10 micrómetros, y ese es el caso de Simon, que tiene un núcleo de 8.6 micrómetros. Hay fabricantes que tienen núcleos de 9 algo, de 10, pero el promedio, casi todos los fabricantes tienen un núcleo de 9. Ustedes se podrían preguntar, también a veces ha pasado, ¿y qué pasa si quiero unir una fibra de un fabricante que no es Simon, que tiene 9 micrómetros, y quiero fusionarla con un Pictel de Simon que me estás comentando que tiene 8.6 micrómetros de diámetro el núcleo? No pasa absolutamente nada. Recuerden que la concentricidad con la que se realizan los empalmes, las fusiones, es lo que nos permite la correcta transmisión. Si yo empalmo una de 9 con una de 10, no pasa nada. Si empalmo una de 8.6 con una de 10, no pasa nada. La transmisión se lleva correctamente. Hay una cierta holgura, ¿sí?, en el diseño y en cómo se transmite la señal por, normalmente, el eje sobre todo, o sea, el eje central de nuestra fibra, sobre todo en monomodo, ¿ok? Bueno, les comentaba que esta presentación es muy técnica, ahorita no quisiera entrar en detalle en esto. Las diferentes aplicaciones, esto sí es importante, estas tablas les van a servir mucho. Aquí nos va a decir por aplicación, en este caso aplicaciones Ethernet, cuál va a ser la distancia máxima de enlace soportada por ese tipo de fibra y también cuántos decibeles máximos de pérdida soporta esa aplicación. Es decir, si yo tengo una aplicación 1000 base SX, que este 1000 base significa que es 1 gigabit por segundo, en una longitud de onda de 850 nanómetros, que es la más común, con una fibra OM1 voy a llegar hasta 275 metros, mientras que una fibra OM2 podría llegar mi enlace hasta 550 metros. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si aumentamos la velocidad de esta aplicación y queremos una aplicación 10G base S, o sea, 10 gigabit Ethernet? Bueno, una fibra OM1 solamente soportaría 33 metros de enlace. Una fibra OM2 soportaría 82 metros, mientras que, ¿qué diferencia, verdad? Una fibra OM3 va a soportar 300 metros de enlace y una fibra OM4 va a soportar 400 metros de enlace, soportando una velocidad de 10 gigabit Ethernet, ¿ok? Por cierto, aquí un gran diferencial de Simon es que para fibras OM4, con nuestros componentes XGLO, recuerdan que son componentes para 10 gigabit, pero de baja pérdida, podemos llegar nosotros a ofrecer una garantía de aplicaciones 10 gigabit
hasta 550 metros, ¿ok? Sería un diferencial importante contra otras soluciones en nuestras soluciones OM4. Perfecto. Pero recuerdan que también mencionamos que debemos de conocer cuál es la máxima pérdida, es decir, la máxima atenuación que va a tener todo nuestro canal, todo nuestro enlace. Bueno, para una aplicación 10 gigabit con fibra OM3 y componentes OM3, el enlace no puede tener más de 2.6 decibeles de pérdida, ¿ok? Mientras que para OM4 puede tener máximo 2.9 decibeles. Esto hay que tenerlo en cuenta, es obviamente tema de otra presentación para el diseño, pero ustedes conocen que se hace un presupuesto de atenuación, es decir, debo de considerar cuánta pérdida introduce mi cable de fibra óptica por 100 metros, por 200 metros, por 300 metros, cuánta pérdida voy a tener por cada acoplador, ¿sí? Por cada conexión, ¿sí? Sumando todas esas pérdidas, yo no puedo pasar de 2.6 decibeles para un canal OM3, ¿ok? A eso se refiere esta tabla y les va a servir bastante. Lo mismo para aplicaciones Fiber Channel. Aquí pueden encontrar cómo se comporta estas aplicaciones Fiber Channel. ¿Qué pasa en monomodo? Obviamente la gran ventaja de monomodo es la longitud de los enlaces, ¿verdad? Ya no estamos hablando de cientos de metros, sino miles de metros. Entonces aquí podemos ver si yo necesito una aplicación que me pueda cubrir hasta 10,000 metros, es decir, hasta 10 kilómetros, bueno, tendría que buscar elementos de conectividad y de electrónica, ¿verdad? Que me soporten este protocolo de comunicaciones 10G base LX4, por ejemplo, y mi enlace no debe tener más de 6.3 decibeles de pérdida total para que esto pueda funcionar, ¿ok? Esto es muy importante. Van a encontrar diferentes términos en la literatura de nuestras fichas técnicas. Van a encontrar, aquí lo tenemos todo traducido en español para efectos didácticos, pero existen dos tipos de construcción de fibra. Una le llamamos tubo apretado o lo van a encontrar en inglés como tight buffer. Seguramente ustedes ya están muy relacionados con esto. Y el otro tipo de construcción es el tubo suelto o lo van a encontrar en inglés como loose tube, precisamente. Entonces, tight buffer o loose tube, ¿a qué se refiere? El tubo apretado o tight buffer se refiere a la construcción de 900 micras para lo que es el recubrimiento exterior, ¿ok? Entonces, vamos a tener el núcleo o la fibra, más bien, perdón, el recubrimiento y el buffer, precisamente, que va a ser de 900 micras. En el caso de el loose tube o tubo suelto, ¿sí? Esta construcción que podemos ver, aquí hay una separación entre el recubrimiento y el buffer, que es aire prácticamente, pero el diámetro de este buffer, del tubo, es de 250 micras, ¿sí? Entonces es diferente. Cuando vean tight buffer o tubo apretado son 900 micras y tubo suelto son 250 micras, que aquí le faltó a la presentación. Perfecto. Y eso nos lleva a los tipos de cable, ¿sí?, que ustedes van a encontrar. Entonces, por su ámbito de instalación, contamos con 4 clasificaciones generales. Serían cables de interiores armados, cables de interior-exterior y cables completamente de exterior o que les llamamos de planta externa, ¿ok? Perfecto. Dentro de los cables de interiores, contamos con diferentes clasificaciones en cuanto a su forro exterior, es decir, contamos con cables plenum, con forro tipo riser, pero también con forros LS0H, que son los bajo en humos, cero halógenos, ¿ok? En los cables de interiores armados, que lo van a encontrar en la literatura como interlocking, todos son de tubo apretado, es decir, de 900 micras,
y solamente los tenemos disponibles en Plenum y en Riser. Evidentemente, este es un producto que se fabrica en Estados Unidos, entonces es para el mercado norteamericano, para sus requerimientos de código eléctrico. No contamos con versión LS0H. En cables para interiores exteriores, los tenemos solamente también en tubo apretado, es decir, 900 micras. Sí contamos con las 3 clasificaciones de forro. Y los cables para exteriores, o que los van a encontrar también como planta externa, abreviado OSP, Outside Plant, así van a encontrar la literatura en Simon, solamente se fabrican en tubo suelto, ¿sí? O loose tube, de 250 micras. Esto es importante, ¿ok? Tenemos 2 versiones. Tenemos el cable de planta externa armado. ¿A qué se refiere armado? Pues cuenta en nuestro caso con una coraza metálica. En este caso es acero, ¿sí? Entonces cuenta con una armadura, por eso se llama armado. Una armadura, una coraza, una protección mecánica de acero para precisamente su instalación a través de registros subterráneos, directamente enterrado, para aplicaciones que requieren una alta protección mecánica. Pero también existe el cable de planta externa o exteriores no armado. Este solamente tiene elementos dieléctricos, es decir, no cuenta con ningún elemento metálico. Cuenta con una cubierta exterior muy gruesa, que es la que le brinda la protección mecánica, y ya internamente todos los demás elementos son los tubos de las fibras, un Kevlar para poder amarrar y jalar, un elemento central también de jalado, pero es dieléctrico, no hay ningún elemento metálico. Aquí el forro, ¿qué tipo de forro es la cubierta exterior? Bueno, es un forro de polietileno de alta densidad. No puede ser utilizado en interiores, ¿sí? Una vez que entra al inmueble, no pueden pasar más de 15 metros en que hagamos la transición a un cable de forro para interiores por el hecho de que el polietileno es altamente tóxico, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a brincar un poco, ¿sí? Aquí están los ejemplos de las fibras para interiores, la fibra interior armada, que le llamamos interlocking, las fibras de interior-exterior y la fibra de planta externa. Esto lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan revisar con calma, ¿ok? Perfecto. Los diferentes usos, esto sí es importante, los diferentes usos de las fibras. Si voy a tener un ámbito de instalación de cableado horizontal y backbone de edificio, es decir, dice ahí uso comercial, oficinas, un hospital, normalmente me convendrá utilizar un cable de interiores, que es de tubo apretado de 900 micras. Y recuerden que entonces si es de tubo apretado de 900 micras, yo tendré que buscar componentes de cableado, por ejemplo, los conectores, que sean para 900 micras para poder terminar esta fibra óptica, ¿ok? Si es un ámbito de instalación para cableado horizontal y cableado backbone de edificio, pero en un uso industrial, en un ámbito industrial, ¿se pueden utilizar cables de interiores? Sí, pero deberían de ir completamente enductados en tubería conduit para protegerla, pero podría utilizarse también cables de interiores armados, tanto en tubería conduit o podrían ir directamente en tubería, perdón, o en canalización abierta, canalizaciones tipo escalera, malla electrosoldada, etcétera, ¿no? Esto va a ser muy común en empresas de procedencia o de origen estadounidense o canadiense inclusive, van a pedir mucho este tipo de fibra interior armada, interlocking, ¿ok? Trabajan mucho con esa especificación por sus códigos eléctricos de Estados Unidos y de Canadá que lo exigen, ¿ok? Si se trata de un cableado backbone de campus,
en ductos no expuestos a inundación, dice ahí, entonces podríamos considerar cables de interior-exterior, los cables indoor-outdoor, ¿sí? Es muy diferente un escenario donde tengamos a lo mejor un cable que va a ir de un edificio a otro, pero está comunicado por una tubería aérea, un tubo conduit aéreo, que no va a estar expuesto a posibles inundaciones, que también está perfectamente sellado en sus extremos y no va a tener problema de roedores. Bueno, podríamos poner un cable de interior-exterior que es muy delgado, pero que cuenta con forros que nos permiten hacer la instalación precisamente al interior del edificio sin tener ninguna restricción con los códigos eléctricos, ¿ok? Pero si el cable sí va a estar expuesto en un campus y se va a instalar en bancos de ductos subterráneos, o va a ir directamente enterrado, o va a ir directamente expuesto al sol, sí se recomienda mejor especificar cables de planta externa. Como les decía, en la literatura los van a encontrar como OSP, ¿ok? Debemos de tener en cuenta lo que acabo de mencionar, de que son de polietileno, ¿sí? Una vez que entren al edificio, debemos de hacer la transición, el cambio a una fibra para interiores. ¿Ok? Más aplicaciones. ¿Se puede ocupar nuestro cable de planta externa para tendido aéreo? Sí, pero como no sé si lo alcanzan a apreciar en la imagen, debemos de ocupar un mensajero, ¿sí? Es decir, debemos ocupar un cable de acero con el cual vamos a amarrar nuestra fibra y instalarla en esa aplicación aérea. No contamos con fibras de planta externa que traigan integrado el mensajero o el hilo de acero para ser colgada de ahí. No contamos con cable figura 8 tampoco. Es un cable normal de fibra óptica de planta externa, pero no cuenta con el mensajero de acero, que es el que se ocuparía externamente para poder colgarlo, ¿ok? Debe ser de una instalación de tipo amarre. Perfecto. Vamos a ver rápidamente la comparativa entre los diferentes conectores, por ejemplo, el de pulido y el prepulido, y el empalme de fusión. Los tiempos de terminación, el conector pulido puede tardar hasta 30 minutos. O sea, bueno, hay gente con mucha experiencia que lo puede hacer en 5 o 6 minutos, pero es un proceso muy laborioso, requiere de varios consumibles, mientras que un conector prepulido, por ejemplo, de nuestra familia Lightbow, se puede terminar fácilmente en 1 minuto, máximo 3 minutos. Y si utilizamos empalmes de fusión con pícteles, bueno, ese proceso también nos puede llevar de 5 a 15 minutos. La habilidad requerida para hacer un conector pulido es muy alta, al igual que el empalme. En cambio, para terminar un conector prepulido, y sobre todo el de nuestra solución en Simon, el conector Lightbow, es muy fácil hacer el terminado. Yo diría que en lugar de la habilidad requerida baja, debería ser media, pero bueno, baja porque sí debemos de saber cómo retirar el buffer con las pinzas, cómo cortar la fibra con el cleaver, todos estos aditamentos que cualquier persona que ya esté habituada a los otros procesos de terminación de fibra óptica los maneja sin problema, ¿no? El costo de la herramienta, esa es una ventaja de los conectores pulidos, es un costo bajo. En el prepulido el costo es medio, hay que tener una cortadora de precisión, como decía, unas pinzas para retirar el buffer. Y en cambio, para hacer empalmes de fusión el costo es muy alto y hay que tener una empalmadora. Eso es lo caro de nuestro equipo, ¿no? ¿Ok? El desempeño es muy importante, ¿sí? El desempeño de un conector pulido, si la persona tiene mucha experiencia, puede realizar terminaciones que anden en el orden de 0.15 decibeles, pero pueden llegar tan alto como 0.75 decibeles, que es lo máximo que permite el estándar. En cambio, un conector prepulido nos permite terminaciones de entre 0.2 a 0.75 también. Típicamente andan ahí en el orden de 0.3 decibeles. Y los empalmes de fusión, pues en realidad pueden ser mucho, mucho más bajo que esto, que 0.15. Podemos llegar a realizar empalmes de 0.01 decibeles, 0.05. Es decir,
conexiones con muy, muy baja pérdida. Es por eso que también son muy utilizados los empalmes de fusión, ya que nos permiten pérdidas muy, muy bajas y nos ayudan para el diseño de nuestro enlace. Ok, diferentes conectores pulidos, contamos con interfaces SC, ST y LC aún. Recordemos que solamente ST es para instalaciones preexistentes, pero ya los estándares desde hace varios años no los permiten para instalaciones nuevas en ámbitos comerciales, solamente la interfaz LC y SC. Este es el key de terminación, se llama Lightspeed. Pueden preguntar a nuestro distribuidor por este kit, si aquellos que todavía hagan conectores epóxicos. ¿Cómo es el empalme? Bueno, los empalmes de fusión, ¿qué elementos se requieren? Aquí podemos ver en la imagen el interior de nuestro distribuidor de fibra óptica. Vamos a ver los diferentes, aquí nos aprecia en la imagen, los diferentes acopladores de fibra, y vamos a utilizar estos pícteles, que es un conector, ¿sí?, terminado en fábrica en un extremo de un hilo de fibra. Normalmente los podemos pedir de 1 metro, máximo 2 metros, no les recomiendo que los pidan más grandes. Y del otro extremo, como viene cortado, preparamos la fibra de un lado de nuestro píctel, y el otro extremo es la fibra que vamos a terminar, la fibra de interior o de planta externa, que viene de algún otro cuarto, que viene de algún otro edificio, etcétera. Las vamos a preparar, ambas fibras, las vamos a poner en la empalmadora de fusión, y esta máquina empalmadora se va a encargar de fusionar ambas fibras ópticas mediante un arco eléctrico con una corriente muy alta que las funde prácticamente. Y esos empalmes de fusión se acomodan en estas pequeñas charolitas que vemos aquí. En estas charolas se acomodan ahí las mangas termocontráctiles que protegen las fusiones que acabamos de realizar. ¿Ok? Entonces contamos con diferentes pícteles, que son estos, ¿verdad? Que es un pedazo de fibra con un conector terminado en fábrica en un extremo, en el otro viene cortado. ¿Ok? En interfaces LC, SC y ST. Vienen de tubo ajustado de 900 micras. Esto es importante. ¿Sí? En categorías, en realidad OM1 lo manejamos ya muy poco, ¿sí? OM1 y OM2. Recordemos que ya son categorías que ya no están siendo soportadas tampoco por los estándares, que las aplicaciones ya no demandan este tipo de construcciones, ya nos piden por aplicación normalmente enlaces de 10 gigabit, bueno, pues vamos a requerir mínimo OM3, ¿ok? En la parte de monomodo, la categoría es OS2 en realidad, ya toda la que tenemos, aunque diga OS1 diagonal OS2, la categoría de nuestros componentes soporta OS2, ¿ok? También en monomodo importante contamos con conectores UPC, que lo distinguiríamos con el color azul, y también contamos con conectores APC, que lo distinguimos con el conector en color verde. ¿Para qué aplicaciones son los conectores APC monomodo? Pues para las aplicaciones PON y GPON, ¿ok? Es donde lo van a encontrar más comúnmente. Pero también contamos con pícteles MTP. Los conectores MTP, recuerden, son los de base 8 y base 12 para aplicaciones paralelas para velocidades de más de 40 gigabits. ¿Ok? Tenemos diferentes módulos de empalme. Estos son relativamente nuevos también. Se lanzaron el año pasado, que son unos cassettes fusionables. Pero, ojo, este cassette fusionable es muy fácil de terminar. Una vez que ya tienes todo terminado, se ve de esta forma. Si requirieras inspeccionar un solo hilo, es muy fácil poder retirarlo. Simplemente liberas tus cinchos de velcro que tienes aquí para tu pequeño rollo que hiciste en el interior del cassette. Lo separas, sacas uno sin tener que deshacer todo el mazo,
o a diferencia de otras soluciones que tienen un loop de plástico, un como disco, en el que tienes que desenredar varias vueltas todos los píxeles para poder quitar uno. Eso es un gran diferenciador. Estos se han utilizado por algunos de nuestros instaladores en centros de datos. De hecho, el único que lo tiene instalado en todo México es Kio Networks. Y la verdad es que sí vieron la diferencia de la facilidad y rapidez de implementación con estos cassettes fusionables. Y les decía, ojo, porque el cassette tiene una cierta longitud, sí tiene una cierta dimensión, y es compatible con nuestros centros de distribución, es decir, nuestros distribuidores de fibra óptica RIC expandido. Es decir, es un centro de distribución que tiene un poco más de profundidad para que quepa adecuadamente el cassette fusionable y haya espacio para acomodar la entrada de los cables de fibra óptica. ¿Okay? Tenemos módulos de empalme, fusionables de 12 o de 24 hilos como el de la figura. También contamos con cajas que nos permiten hacer un híbrido entre los cassettes fusionables para hacer sus empalmes, y aquí podemos colocar la charola. Entonces, diferentes soluciones para hacer estos empalmes de fusión, ya sea en forma directa con píxeles y placas, o con fusionables que ya viene con todo preparado, viene con la placa de acoplador, ya viene con los píxeles integrados, 12 o 24, el cassette y su tapa, ¿no? Perfecto. Los distribuidores de fibra óptica. Contamos con diferentes familias. Están la familia FCP3, que son solamente de una unidad de rack, pero es el más utilizado por todos nuestros instaladores. O tenemos la familia RIC3, que hay en presentaciones de 2 unidades de rack, 3 unidades de rack y el más grande de 4 unidades de rack, que sería este, que nos permite hasta 12 módulos. Podemos instalar 12 módulos, y si los módulos son de hasta 24 hilos, ¿sí?, podríamos tener una gran cantidad de conectores o de enlaces para terminación. ¿Ok? Estas son las placas acopladoras en diferentes estilos, diferentes interfaces, LC, SC, diferentes cantidad de conectores, ¿sí?, para poder hacer nuestras terminaciones. Y como les comentábamos, tenemos una FCP3 de alta densidad que viene también en una unidad de rack, pero en lugar de tener solamente 3 slots para colocar 3 placas de acopladores, permite colocar hasta 4 placas de acopladores. Podemos llegar a 96 hilos en una sola unidad de rack. Si necesitamos más de 96 hilos por unidad de rack, entonces ya necesitamos una solución de ultra alta densidad, y esa es la familia LightStack. Al principio, recuerden que les dejé el enlace de cada una de estas familias hacia nuestra página web. Ahí lo pueden consultar, toda la literatura que viene, para que ustedes entiendan más este componente. Esto también es un poquito muy técnico, pero bueno, tenemos un white paper que explica por qué el gran diferenciador de desempeño de Simon contra otros fabricantes globales, ¿sí?, y por supuesto, contra otros fabricantes genéricos, pues ni se diga, ¿no? En el cual tenemos un mejor desempeño, ¿sí?, por las diferentes pruebas que se le realizan a nuestros componentes, que son mucho más estrictas que lo que piden los estándares. Es decir, si el estándar dice, yo le permito a un fabricante que su pérdida de inserción, es decir, su atenuación, sea de hasta 0.75 decibeles, Simon dice, no, se me hace muy alta esa pérdida. Yo voy a fabricar mis componentes para que máximo tengan 0.25 decibeles de pérdida. Es mucho más exigente. Y lo mismo con la pérdida de retorno. El estándar pide 20 decibeles, nosotros pedimos que tenga 30 decibeles. Aquí, entre mayor sea el número, es mucho mejor el desempeño. Y así podemos tener también un diferencial enorme en la construcción física, en la geometría de la cara frontal, es decir, de la férula del conector.
donde hay muchos parámetros que revisar. Y Simon es muy, muy exigente en cómo inspecciona a nivel micrométrico cómo quedó construida la cara del conector, ¿sí? Aquí, comparándonos contra otros fabricantes globales líderes en el mercado, otros fallan en parámetros tan exigentes que nos ponemos dentro de Simon. Simon obviamente pasa los parámetros más exigentes que lo que pide el estándar, ¿ok? Esta es la especificación del estándar. Simon pone parámetros mucho más exigentes y obviamente los cumple para poder ofrecer un mayor producto al mercado. Esa es la gran diferencia de por qué nuestras componentes tienen un alto desempeño y una baja pérdida, lo cual, recuerdan el caso de aplicaciones 10 gigabit con fibra o M4, que el estándar dice que solamente deben diseñarse enlaces hasta 400 metros, bueno, nosotros podemos garantizar aplicaciones 10 gigabit Ethernet con componentes OM4 de baja pérdida hasta 550 metros. Esta es la razón, ¿ok? La limpieza es extremadamente importante en la fibra óptica, ¿sí? Pruebas también de cómo inspeccionamos y la retención mecánica, ¿sí? Para que si alguien lo jala con mayor fuerza de la debida, que no debería, pues nuestros componentes puedan soportar mejor ese uso diario, ¿no? Perfecto. Blade Patch, ok. Aquí está la herramienta, vemos la herramienta para los conectores prepulidos de la familia Lightbow. Recuerden que este sistema de terminación es para conectores prepulidos y es para fibras de 900 micras, ¿sí? Muy importante. Si la fibra que está instalada es una fibra de interior de 900 micras o una fibra de interior-exterior de 900 micras, yo puedo terminarle directamente un conector prepulido de la familia Lightbow. Tenemos disponibles diferentes categorías y diferentes conectores, en este caso, interfaz LC e interfaz SC. Pero en monomodo contamos con UPC y APC, como ya hemos visto. UPC el azul, APC el verde, para posibles aplicaciones PON o GPON, ¿ok? Es un proceso muy fácil y muy rápido. Contamos obviamente con los kits especiales para la terminación de Lightbow. Pregunten al distribuidor, por favor, sobre disponibilidad y costos. El localizador visual de fallos, el BFL, es una herramienta que les va a facilitar mucho la inspección en campo y el rastreo de conexiones en sus instalaciones, ¿no? Los sistemas plug and play, hablábamos de sistemas para aplicaciones de más de 40 gigas en adelante. Contamos con todos los componentes como los cables troncales MTP, los jumpers, las placas de acopladores MTP, perdón, los módulos de conversión de MTP a LC, etcétera. ¿Ok? Aquí vemos los diferentes tipos de módulos plug and play. Podemos tener módulos plug and play estándar, que son para los distribuidores de baja densidad, ¿sí? Por ejemplo, los distribuidores FCP3 de una unidad de rack que aceptan 3 módulos. Bueno, el módulo para ese distribuidor sería este. Si tengo un distribuidor de fibra de alta densidad que me acepta 4 módulos por unidad de rack, este sería su módulo plug and play. Y si voy a utilizar la solución de ultra alta densidad Lightstack, bueno, este es el módulo plug and play Lightstack para ese distribuidor, ¿sí? Diferentes soluciones, diferentes densidades de conexión, diferentes estilos de placas acopladoras. ¿Sí? Este es un panel muy interesante, el panel que tenemos aquí, el panel combo. Ustedes podrían tener la aplicación o el requerimiento en algún momento en que solamente tienen una unidad de rack disponible, pero necesitan terminar unos cuantos enlaces de fibra y unos cuantos enlaces de cobre. A este le llamamos panel combo, ¿ok? En una sola unidad de rack tiene 1, 2, 3, 4 slots, ¿sí? Entonces yo podría hacer combinaciones de algunos enlaces de cobre y algunos de fibra. Es únicamente en fibra para aceptar módulos plug and play y
que van a ser terminados con cables troncales de fibra MTP o MPO. No es para terminar conectores en placas porque no tiene cómo protegerlos y cómo administrarlos. Pero sí puedo poner módulos plug and play que reciben trunks y puedo poner placas de hasta 6 conectores de cobre y ya pongo yo el conector que necesite, categoría 6, 6A, 7A, 8.2 si ustedes quieren, ¿no? Rápidamente, nuestra solución de ultra alta densidad, dijimos que se llama Lightstack, cuenta con el distribuidor de ultra alta densidad, los módulos, ¿sí?, que van aquí, las placas de adaptadores también pueden ser módulos o placas, va muy de la mano con jumpers blade patch, que son para muy alta densidad, ya que no tienen una presilla que apretar con los dedos, un dedo abajo, uno arriba, apretar y jalar para retirarlo, ¿no? Estos se retiran solamente jalando la bota y además tiene la opción de invertir la polaridad en campo sin dañar la fibra. Obviamente los cables troncales MTP y cables híbridos, es decir, de MTP a LC. Importante, el estándar hizo diferentes cambios y da una opción ahora para poder distinguir entre un cable y conectividad OM3 y OM4. Es decir, hasta hace, creo que ya tiene ese cambio un año, año y medio, hasta hace 2 años, si nosotros veíamos un cable color aqua tendido en una canalización, no podíamos saber si su categoría era OM3 u OM4, ¿sí? Entonces, dijeron, vamos a dar una opción para que pueda distinguirse un cable OM3 de un cable OM4. Entonces, en OM4 hay la opción de pedirlo en color aqua, que es el que conocemos, pero también el estándar dijo, vamos a poner la opción de un color que se llama Erika Violeta, que es como este rosa mexicano. Entonces, hay disponible, si ustedes llegaran a requerir en alguna instalación o que un cliente diga, oye, yo sí necesito distinguir entre cables OM3 y cables OM4, porque me genera confusión ver todo color aqua, le pueden dar esta opción, que está reconocida por el estándar, ¿no? Porque hay personas que utilizan, le mandan a pedir al fabricante, oye, yo para distinguir entre el OM3 y el OM4, hazme un cable color negro, por ejemplo. Y eso generaría confusión, pensaríamos que es un cable de interior-exterior, ¿sí? O hazme un color amarillo porque el logo de la empresa es amarillo. Ahí lo estaríamos confundiendo con un cable monomodo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto también es relativamente nuevo. Todos nuestros componentes de conectividad, es decir, las placas adaptadoras, los módulos de conexión, ahora pueden venir en la opción Shuttered. ¿A qué se refiere esto? Si alcanzan a apreciar en la imagen, cada conector, cada interfase ya trae una tapita cubrepolvo abatible. Entonces, esta tapita abatible en todo momento está cerrada. Cuando ingresa el conector, y muy importante, tiene un mecanismo para que nunca la cara del conector, la férula, toque el cubrepolvo. Tiene un mecanismo para que mucho antes empiece a liberarse y nunca se llegue a tocar la superficie y se ensucie. Y cuando yo retire el conector, ¿sí?, la tapita va a volver a su posición. Entonces, ¿para qué nos sirve? Evidentemente para tapar siempre, que en todo momento esté cubierto el conector y que no empiece a entrar polvo, suciedad, humedad y dañe irreversiblemente nuestras conexiones de fibra, ¿ok? Ok, los conectores OptiFuse, voy a preferir irme al enlace de nuestra página. Perdón, me voy a regresar. Esto, como les comentaba, es completamente nuevo. Salió hace 2 semanas. Y, ok, vamos a ver que nos lleve al enlace de nuestra página. Ok, aquí tenemos la página de Simon con
con la información de estos conectores. ¿A qué se refieren estos conectores OptiFuse? Vamos a ver, vamos a abrir una ficha técnica. Que es básicamente la misma información, pero este conector lo que va a permitir es de que la fibra, mi fibra que yo necesito terminar, voy a hacer la preparación, ponerle la manga, ponerle los aditamentos que vienen preparados para que de un extremo yo coloque la fibra en la empalmadora y el otro extremo ponga yo el cuerpo del conector también dentro de la empalmadora y entonces me va a hacer un empalme entre la fibra y mi conector. De modo que yo ya no voy a requerir utilizar píxeles para la terminación y entonces mi charola o el interior de mi distribuidor de fibra óptica se va a ver de esta forma. Recuerdan que en la imagen que estábamos revisando, donde hay empalmes de fusión, aquí en medio se ponía la charola de empalme, ¿sí? Se veían los cables empalmados con las mangas termocontráctiles ahí organizadas. Bueno, entonces ya no requerimos eso. Es menor el tiempo de instalación, requiero menos aditamentos, por lo cual también va a ser más económica la implementación. Simplemente llega mi fibra que quiero terminar, hago la preparación, ¿sí? Y el conector, una vez que queda fusionado en la empalmadora, queda preparado y va directamente a la parte de atrás de mi acoplador, ¿no? Esto les puede llegar a interesar, es un nuevo método que tenemos ya disponible en Simon. Importante, viene para LC y para SC, y una mayor ventaja es que estos conectores, a diferencia de nuestros conectores prepulidos LightPow, que son únicamente para 900 micras, los conectores OptiFuse están preparados para recibir fibra de 900 micras, o sea, tight buffer, o fibra loose tube de 250 micrones. Esto nos da una gran ventaja porque es un conector que nos permite realizar la terminación para ambos estilos de fibra, tight buffer o loose tube, 900 o 250 micras, ¿no? Así se vería más o menos la preparación. Por un lado, mi cable que quiero terminar lo preparo, lo coloco de un lado en la empalmadora y del otro lado voy a poner el conector OptiFuse y en la empalmadora los va a fusionar, ¿ok? Entonces es un nuevo método que tenemos ya disponible, la verdad muy interesante. Y me voy por último con el Breakout Kit, que también no contábamos con él, ya está disponible en Simon, ¿no? Ustedes ya conocen estos elementos, los fan-outs, breakouts. Bueno, en nuestro caso, tenemos disponible el Breakout Kit para 6 hilos, 12 hilos y 24 hilos, ¿ok? Pues eso sería todo de mi parte, señores. No sé si hay alguna pregunta. Disculpen que me extendí en el tiempo, pero la verdad que sí quise revisar algunos elementos nuevos como esto y que pudieran tener noción de todo lo que involucra el portafolio Lighthouse de Simon. Muchas gracias, Germán. Sí tenemos una pregunta por aquí. Nos pregunta el ingeniero Jorge Vélez, ¿qué categoría de fibra sugieren para interconexión de equipos activos en el TR, OM3 o OM4? Para interconexión de equipos activos. Si está descrito de esa forma, yo entendería obviamente que podemos ocupar, por ejemplo, los que mencionábamos, nuestros cables de conexión directa de alta velocidad. Entonces, si va a ser alta velocidad, yo prepararía y dejaría una solución. Ahora sí que es una pregunta capciosa. Podemos dejar OM4, lo que nos diría la regla, pero si sé que mis conexiones por un largo tiempo van a estar pensadas, diseñadas para hacer interconexiones en enlaces muy cortos,
inclusive dentro del mismo gabinete, bueno, pues evidentemente sabemos que OM3 me permite 10 gigabit, me permite 40 gigabit, 100 gigabit, al igual que OM4, en distancias muy cortas. Entonces, si yo quisiera tener un pequeño ahorro, podríamos decir que OM3. Pero mi recomendación como diseñador, yo especificaría OM4. ¿Okay? Espero no haberlos confundido. Vean las tablas. Las tablas nos lo dicen. OM3 y OM4 soportan las mismas velocidades, pero OM4 lo soporta a más distancia. Pero a más distancia estamos hablando de más de 300 metros. Pero si mis interconexiones entre equipos son en el mismo cuarto de comunicaciones, donde voy a tener cables de 5, 10, 15 y 20 metros, pues evidentemente no tiene caso M4. De acuerdo, Germán, muchas gracias. Gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Tanto la presentación como el video estarán disponibles en nuestro sitio web para que puedan acceder en cualquier momento. Muchísimas gracias, Germán. Que tengan todos un buen día. Muchísimas gracias a Cisco y buen día a todos.